Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Química 1. Soy el profesor Félix Sardón y con gusto compartiré con cada uno de ustedes esta experiencia de aprendizaje. Cuando me preguntan qué es la química, respondo que es la ciencia que tiene por objeto de estudio la materia. Y cuando hablamos de materia nos referimos a los cambios, a las propiedades, a la estructura, a las transformaciones. Todo esto que tiene que ver con la materia lo estudia la química. La química es la ciencia que estudia la materia. La materia es la que compone los materiales. ¿Qué es la materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Los materiales se clasifican en sustancias puras y mezclas. Esas sustancias puras pueden ser elementos o compuestos químicos. Pero también se clasifica los materiales en lo que son mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas y pueden ser heterogéneas. Un ejemplo de una mezcla homogénea sería disolver azúcar en el agua. Hay un momento en que el azúcar se disuelve totalmente en el agua, de tal forma que no podemos distinguir lo que es el azúcar en el agua. Entonces este es un ejemplo de una mezcla homogénea. Pero para comprender lo que es una mezcla heterogénea les presentaré el siguiente ejemplo. Si colocamos arena en un vaso con agua, yo puedo intentar disolver la arena en el agua. Y por más que intente, no voy a lograr porque no es miscible en el agua, es decir, no se pueden combinar. Entonces este es un ejemplo de una mezcla heterogénea. La materia se encuentra en diferentes estados en la naturaleza: estado sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos tienen sus características específicas, por ejemplo, tienen un volumen fijo, una forma fija. Los líquidos, por su parte, tienen un volumen fijo, pero toman la forma del recipiente que los contiene, es decir, su forma es variable. El estado gaseoso tiene un volumen variable y una forma variable también. Los cambios de estado de la materia son los que vemos en esta diapositiva. El cambio de sólido a líquido se le conoce como fusión. De líquido a gaseoso se le conoce como vaporización. Y de gaseoso a sólido o de sólido a gaseoso se le conoce como sublimación. Y al cambio de estado de gaseoso a líquido se le conoce como condensación. Y cuando un cuerpo o una sustancia está en estado líquido y pasa a sólido, se le llama solidificación. La materia a su vez posee algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Pueden ser extensivas o generales y pueden ser intensivas o específicas. Las propiedades extensivas dependen del tamaño y las propiedades intensivas no dependen del tamaño. ¿Cuáles son las principales propiedades extensivas de la materia? La masa, el volumen, pero también podríamos mencionar el peso. Y entre las propiedades intensivas podemos mencionar lo que es la densidad. A su vez, estas propiedades que vemos aquí, densidad, masa y volumen, son propiedades cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser medibles. Se llaman magnitudes y necesitan unidades de medida. Por tanto, estas nos llevan a lo que es un sistema de unidades de medición. Pero existen también otras propiedades de la materia que no son cuantitativas y que decimos que son cualitativas, es decir, no son medibles. ¿Cuáles se encuentran entre ellas? El sabor, el olor, la suavidad y el brillo. Para comprender mejor lo que es el campo de la química, debemos de irnos un poquito atrás al pasado para ver cómo surge la química como ciencia. La química aparece con el descubrimiento del fuego en la edad antigua. Y ahí mismo se dieron lo que eran algunos trabajos en alfarería y producción de pinturas también, ¿verdad? En la antigüedad, también los antiguos griegos como Empédocles, Demócrito, Aristóteles y Leucipo comenzaron a establecer algunas ideas acerca de lo que era la materia y específicamente lo que era el átomo. Entonces, cuando surgen estas ideas de lo que era la materia, ya se comienza a dar los primeros pasos en el campo de la química. Otra de las etapas en la historia de la química es la etapa de la alquimia, donde algunos científicos, filósofos como Santo Tomás de Aquino comienzan en la búsqueda de la piedra filosofal o elixir de la vida. Es decir, ellos creían que con la combinación de algunas sustancias como el fuego, el aire, la tierra,
podían crear la piedra filosofal y lo que les proporcionaría el elixir de la vida, es decir, la vida eterna. Otra de las etapas de la química es la iatroquímica. Aquí comienza a descubrirse lo que son algunas propiedades curativas de lo que son las plantas. Aparece el desarrollo de la metalurgia, comienzan a manipularse algunos materiales como el oro, la plata. Y otra de las etapas es la del flogisto o etapa flogística. Se estudió el fenómeno de la combustión. Más adelante el científico francés Lavoisier explicó el fenómeno de la combustión. A este científico se le conoce como padre de la química moderna y a Demócrito como padre de la química antigua. Y con esto llegamos a lo que es la química moderna, la cual hoy en día pues ha establecido el descubrimiento de algunos elementos químicos, lo que podemos ver en la tabla periódica de los elementos, la teoría atómica del átomo, las diferentes ramas de la química, que son las que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de todo, analizaremos cuál es la importancia de la química. ¿Por qué estudiar química? Bueno, la química está en casi todo lo que nosotros utilizamos a diario. En esto radica lo que es la importancia de la química. Los productos químicos sirven para facilitar el día a día y hacer más cómoda nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida. La química está en todas las actividades que realizamos, ya que los objetos que usamos están elaborados de materiales que se obtienen en procesos químicos. Por ejemplo, los cosméticos son realizados a partir de lo que son materia prima que es química. Los materiales de limpieza de la casa o del hogar también, ¿verdad? Lo que son otros utensilios que utilizamos a diario, plásticos también. En los alimentos muchas veces sirven como conservante. La ropa está formada de materia química. Los zapatos, productos de la higiene personal y todo lo que tiene que ver con gastronomía. En la medicina, la química ha contribuido con el descubrimiento de nuevas vacunas, de medicamentos para tratar y curar enfermedades, como la radioterapia, quimioterapias, para el tratamiento del cáncer. En la nutrición, los conservantes permiten hasta cierta manera que los alimentos puedan llegar a nuestras casas desde diferentes partes del mundo con sus propiedades químicas nutritivas. En la agricultura también se ve el beneficio de la química, ya que gracias a la química pues se puede aprovechar los mejores abonos y fertilizantes. En el ambiente también, porque se puede tratar las aguas residuales antes de ser lanzadas a los ríos o quebradas. En la industria se favorece por el hecho de que la química transforma las materias primas en productos semi-elaborados y terminados. ¿Cuáles son las disciplinas o ramas de la química? Para su estudio, la química se divide en diferentes ramas para facilitar con ello el estudio de la misma. La química general estudia los principios elementales de las reacciones químicas. La química orgánica estudia lo que es el elemento carbono y todos los compuestos derivados del carbono. La química inorgánica estudia todos los elementos de la tabla periódica con excepción del elemento carbono. La química analítica se refiere a todos aquellos análisis cualitativos y cuantitativos que se pueden hacer a una sustancia o a la materia en general. La bioquímica se encarga de estudiar todo lo que son los procesos químicos dentro de los seres vivos. Y cuando hablo de seres vivos me refiero a plantas, animales, a los seres humanos, ¿verdad? A todos los que están dentro de los reinos de la naturaleza. Y la fisicoquímica emplea los procesos físicos en lo que son reacciones químicas. Por ejemplo, el cálculo de la velocidad de una reacción química, de la temperatura. Pero a su vez la química se auxilia de otras ciencias para poder llevar a cabo sus investigaciones, siempre basándose en lo que es el método científico. Ciencias auxiliares de la química podríamos mencionar a la física, a la biología, la matemática, la sociología, entre otras. En conclusión, podemos decir que todo es química. Todo lo que tenemos en nuestro entorno, todo está hecho de química. Es ahí la importancia de cursar una asignatura como esta, donde nos ayudará a comprender el por qué es importante emplear o conocer acerca del funcionamiento de esta ciencia y los aportes